capítulo 6, y hoy vamos a ver los versos 1 y 2. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 1 y 2. Abre su Biblia, por favor. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 1 y 2. Voy a rogar, por favor, que cuando lo encuentren se pongan de pie una vez más para reverenciar al Dios de la palabra. Dice así la Sagrada Escritura: todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que no son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Amado Dios, una vez más venimos ante su presencia, Señor, rogando el auxilio del Espíritu Santo y rogando que Él nos ilumine, nos capacite para poder entender el mensaje de su palabra, Señor. Gracias por esta bendición y gracias por la enseñanza que esta palabra tiene para nosotros. Pedimos que, Padre, el Espíritu también la aplique y podamos vivirla, podamos ponerla por obra en nuestras propias vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Cuál es el propósito para el cual fuimos creados? ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó a los hombres, la raza humana? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo? Esa es una pregunta fundamental para el creyente. ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? ¿Sabe? La primera pregunta que hace el Catecismo Mayor de Westminster es: ¿cuál es el fin principal y más elevado del hombre? O sea, es la misma pregunta, ¿verdad? Con diferentes palabras. ¿Cuál es el propósito para el que fuimos creados? La respuesta: el fin principal y más elevado del hombre, la razón por la que fuimos creados, es para glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Si usted lee en Romanos 11:36 y en 1 Corintios 10:31, voy a leer específicamente nada más 1 Corintios 10:31, dice la palabra: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? Háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Se entendió eso? En todo lo que hacemos. Y obviamente eso incluye la manera en que nosotros trabajamos, la manera en que nosotros nos comportamos en nuestros empleos. Quizá usted no había pensado en eso, ¿cierto? Pero, ¿sabe? Un informe de noticias de Estados Unidos dice que el 70% de los empleados en este país no les gusta su trabajo. 70% de los empleados en este país no les gusta su trabajo. O sea, 7 de cada 10 personas, de cada 10 trabajadores, no tienen ganas de levantarse por la mañana para ir a trabajar. ¿Cierto? Y veo que algunos están riendo, estoy pensando que están diciendo: sí, ese soy yo. Definitivamente, ¿verdad? Obviamente están descontentos. Y como están descontentos, pues buscamos toda excusa para tratar de hacer la menos cantidad de trabajo posible. ¿Verdad? ¿Sabe? Lamentablemente esta estadística no incluye solamente a los incrédulos, también incluye a creyentes. Hay muchos creyentes descontentos con sus empleos. Ahora, yo quiero que usted entienda, la palabra de Dios establece principios, pautas sobre
nuestras responsabilidades como empleados. Bien, pautas sobre nuestras responsabilidades como empleados. Y eso es lo que Pablo hace aquí en estos versos. ¿Sabe? El apóstol Pablo en estos versos, 1 Timoteo 6, 1 y 2, da dos instrucciones sobre una ética de trabajo bíblica para los empleados. Fíjense, eso es lo que hace el apóstol. Dos instrucciones sobre una ética de trabajo bíblica para los empleados. O sea, el enfoque aquí está en los trabajadores, no en los empleadores. ¿Se entendió eso? Entonces, esto es para todos nosotros porque todos nosotros trabajamos. Bien, Pablo da aquí dos instrucciones sobre una ética de trabajo bíblica para los empleados. Ahora, ¿qué instrucciones nos da el apóstol? Bueno, Pablo nos explica cómo debemos actuar los cristianos cuando estemos trabajando para un empleador que sea incrédulo, en el verso 1, y para uno que es creyente, en el verso 2. Bien, vamos a empezar. ¿Qué sucede cuando usted y yo trabajamos para un empleador que es incrédulo? En el verso 1. Fíjense lo que dice Pablo. Todos los que están bajo yugo como esclavos. ¿Lo vio ahí? Ok. Estar bajo yugo es una expresión que indicaba un servicio de absoluta sujeción y dependencia sumisa a la autoridad de un amo. Bien. ¿Sabe? Está claro ahí que la palabra usada en el original, en el griego, douloi, viene de doulos, es el plural, se refiere a esclavos. Bien. Y no a sirvientes, como en algunos casos se ha traducido, porque ustedes saben, nadie ama la esclavitud, todo el mundo quiere ser libre. Bien. Y obviamente ha habido un rechazo hacia la esclavitud y muchas veces se tradujo esta palabra como siervo, pero el término original significa literalmente esclavos, ¿ok? Así que se habla aquí en términos de amos y esclavos, y esos eran términos que eran muy comunes para hablar de la relación laboral que existía en aquel tiempo cuando se escribió la Escritura, ¿bien? Ahora, déjenme decirle, el término no necesariamente implica una relación abusiva. De hecho, Jesús usó esa misma expresión de hablar de estar bajo yugo. Por ejemplo, si usted viene a Mateo 11, 28 al 30, Mateo 11, 28 al 30, Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, mi yugo es agradable o suave. ¿Bien? Ahora, la manera en que se describe el Nuevo Testamento, lo que está diciendo es que Jesús es nuestro Señor. Y el término que se usa con relación a Jesús es el término kurios, que significa precisamente eso, Señor o amo, ¿verdad? Jesús es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. ¿Entendió el término? Es importante que entendamos esto. Bien, Jesús es nuestro amo. Dice 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados. ¿Ahora quién se compraba? A un esclavo, ¿verdad? Entonces Jesús nos compró a nosotros porque todos nosotros estábamos esclavizados por el pecado. Y Jesús nos compró. ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? Dice 1 Pedro 1, 18 al 19 que el precio de nuestra libertad fue la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre valiosa, la sangre del eterno Hijo de Dios fue el precio de nuestra redención. Y terminando lo que dijo Pablo en 1 Corintios 20, dice, pues por precio habéis sido comprados. Dice a continuación, por tanto, como hemos sido comprados y le pertenecemos a Cristo, dice, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos. Nuevamente, debemos vivir para la gloria de Dios. La prioridad de todo cristiano debe ser glorificar a Dios. En todo cuanto hacemos. En todo cuanto hacemos. Ahora, quiero explicarles bien esto para que usted entienda, porque estoy seguro que algunos están diciendo, a mí no me interesa lo que está hablando, porque esclavo y yo no tengo nada que ver con eso. Es evidente que dentro de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribió esta carta, ¿verdad?
había conflicto, estaba existiendo conflicto entre los amos y los esclavos en esa iglesia. Bien, entonces, ¿qué relevancia tiene esta enseñanza para nosotros si nosotros no somos esclavos hoy? Y hoy no existe la esclavitud, gracias a Dios, todos somos libres, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a aprender de este pasaje son ciertos principios éticos que podemos aplicar a nuestra relación, no con nuestros amos terrenales, sino con nuestros empleadores en los trabajos que estamos. ¿Comprende eso? Es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar los principios que Pablo enseña y vamos a aplicarlo a la manera en que nosotros debemos comportarnos en mi empleo. Ahora, obviamente, para que usted entienda la enseñanza, debe entender el contexto histórico y cultural de lo que Pablo está enseñando aquí, para que pueda comprender bien lo que enseña. ¿Bien? Ahora, los esclavos eran literalmente parte del tejido sociocultural en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Eran parte del tejido sociocultural en el Nuevo Testamento. Toda la estructura socioeconómica de aquella sociedad del Oriente Medio y del mundo romano se basaba en la relación amos-esclavos o empleados y empleadores. Habían esas dos, siervo y esclavo, empleados y empleadores, ¿verdad? ¿Sabe? Un comentarista afirmó que se ha estimado que había entre 50 y 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. 50 a 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y que hasta un tercio de la población de las grandes ciudades como Roma, Corinto y Éfeso eran esclavos. Imagínense, ¿ok? Ahora, es evidente que en la iglesia de Éfeso había miembros de la iglesia, algunos eran dueños de esclavos y otros eran esclavos. ¿Bien? Y obviamente también habían algunos que eran libertos, o sea, esclavos que habían sido comprados y se les había dado la libertad. ¿Ok? Ahora, la esclavitud en aquel tiempo era diferente a la esclavitud que nosotros conocimos en los últimos años. Quiero hacer ese énfasis en la historia más reciente, ¿verdad? No tenía tanto énfasis en la raza, no tenía tanto que ver con la raza, sino que tenía que ver con otros elementos. Y digo esto simplemente para evitar, debemos tratar de intentar despojarnos de nuestra comprensión cultural de lo que es la esclavitud, ¿bien? Para que podamos entender el pasaje de una manera correcta, ¿bien? En aquel contexto, la mayoría de las personas se convertían en esclavos primeramente por situaciones económicas. O sea, la gente se adquiría una deuda que no podía pagar y entonces era tomada como esclavo hasta que pudiera pagar esa deuda. Bien, esa era la primera causa. Otra causa por la cual mucha gente llegó a convertirse en esclavo era una guerra en la cual el país que conquistaba, en vez de matar a las personas, los tomaba como esclavos. Y eso es lo que hacía el Imperio Romano, tomaba a los esclavos y los ponía a trabajar para ellos. ¿Verdad? Bien. Otra era porque personas que nacieron como esclavos, o sea, sus padres eran esclavos, nacieron en esclavitud. Y otras porque eran vendidas, sus mismas familiares los vendían. Por ejemplo, José llegó a ser esclavo porque sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Entonces, había muchas maneras diferentes de esclavitud. Ahora, voy a decir algo y no quiero que piense que estoy defendiendo la esclavitud. Yo creo que la esclavitud fue algo horrendo, no forma parte del diseño de Dios. Quiero que nada más, lo que voy a decir tiene un objetivo y es que usted entienda el contexto teológico, histórico y cultural para que usted pueda entender el pasaje. ¿Me entendió hasta ahí? Importante esto. En aquel contexto histórico y cultural, para muchos esclavos, la esclavitud con un amo que era bueno era preferible a la libertad. ¿Escuchó eso? Para muchas personas en aquel contexto,
ser esclavo de un buen amo era preferible a la libertad. Y usted diría, wow, yo no cambio mi libertad por nada, ¿cierto? Definitivamente. Déjeme explicarle a qué me refiero. Ser un liberto pobre, o sea, ser una persona que era libre, pero sin recursos, un hombre pobre, era a menudo un destino terrible. Ahora, ¿cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos la han leído? ¿La han leído? Usted ve en Mateo, en Lucas 15 al 17, Jesús dice que este muchacho, después que se fue, se llevó los bienes, los despilfarró y después estaba buscando un empleo, y el empleo que le dieron fue alimentando cerdos, y ni siquiera se podía comer las algarrobas que comían los cerdos. O sea, lo que ganaba este hombre trabajando no era suficiente ni siquiera para alimentarse. ¿Entiende el punto? No ganaban lo suficiente. Debo señalar también que en aquel contexto los esclavos conocían oficios que eran muy valiosos para sus amos. Bien, oficios que eran muy valiosos para sus amos. Los esclavos se ocupaban principalmente de los asuntos domésticos. O sea, trabajaban como cocineros, administradores del hogar, eran médicos, cuidaban a los enfermos, eran maestros encargados de la educación de los niños. Todos esos trabajos que eran especializados los hacían esclavos. Aunque en ocasiones se les pedía que realizaran otras labores en el campo, ¿verdad? O cuidar de animales. Pero usualmente esas no eran sus ocupaciones regulares. El trabajo del campo y de cuidar de animales generalmente era realizado en su mayoría por jornaleros, personas que contrataban para esa ocupación. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola en la enseñanza, que hizo Jesús sobre los obreros de la viña, en Mateo 20, del 1 al 16, ¿verdad? Ahí se explica cómo había un empleador que pagaba a un grupo de personas para que trabajaran para él. Ahora, ¿por qué razón dije lo que dije ahorita? A los que eran contratados como empleados, el empleador podía pagarles menos, ¿ok? Y también involucraban menos responsabilidad. ¿A qué me refiero? Fíjense, a los jornaleros no había que darle alojamiento. O sea, al jornalero, el que lo contrataba le pagaba, y después el jornalero tenía que buscarse una renta, un lugar donde vivir, tenía que pagar donde vivir, ¿verdad? No solamente eso, tampoco se le daba alimento, no se le daba ropa, bien, no, obviamente se le pagaba nada más que lo que se acordaba. Sin embargo, a los esclavos había que darle alojamiento, alimento, ropa, darle una cantidad de dinero adecuada para sus gastos de manutención, y además de eso, había que cuidar de sus hijos y de su esposa. ¿Me entendió hasta ahí? O sea, implicaba más gasto tener un esclavo que tener un jornalero. Los esclavos vivían en el hogar con la familia. Llegaban a un punto en que muchas veces llegaban a formar parte de la familia. Por ejemplo, si usted ve, hay un pasaje donde en el Antiguo Testamento donde cuando Abraham está hablando con el Señor le había dado la promesa de un hijo, y Abraham le dice, bueno, yo voy a tener que dejarle mi herencia a este empleado que tengo en mi casa, ¿verdad? Porque no tengo hijos. O sea, si el amo no tenía hijos, le dejaba su herencia a uno de sus esclavos muchas veces. O se casaba con una mujer y la convertía en su esposa. Y cosas como eso sucedían, ¿verdad? Los esclavos vivían como parte de la familia. O sea, básicamente, como dije, eran sirvientes domésticos que hacían todo lo que se les ordenaba. Ahora, sin duda, y esto ahora voy a empezar a enseñar algo que quiero que entienda. Sin dudas, existieron amos abusadores entre los judíos, ¿verdad? Y aún peores entre los grecos romanos. Bien, ¿por qué? Le voy a explicar cuál es el problema. La raíz de todos los problemas es el pecado humano. La maldad, el abuso, viene de parte del pecado. El pecado es la causa de todas las desgracias humanas. Bien, y siempre
Han existido personas que abusan de otros. Y eso ha sucedido en todos los sistemas sociales que han existido a lo largo de la historia. Llámese esclavismo, llámese socialismo, llámese capitalismo. En esta gran nación, que es una nación de libertad, hay empleadores que tratan a sus empleados como si fueran esclavos. ¿O no? ¿Sí los hay? Piensan que son esclavos y que tienen que hacer todo lo que ellos dicen sin ningún tipo de derechos. Bien, eso es importante que lo entendamos. Ahora, en aquella cultura existía esa división entre el amo y el esclavo. Pero gracias al Evangelio, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, la Biblia dice en Gálatas 3:28 que no hay ni esclavos ni libres. ¿Qué significa? ¿Sabe? Para Dios, todos nosotros, los seres humanos, somos iguales. En valor, en dignidad. ¿Entiende el punto? En la iglesia no puede haber distinciones. Nadie debe mirar a nadie con desdén. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, todos tenemos el mismo valor para Dios. Somos iguales, hombres, mujeres, ¿verdad? No importa la raza, el color, no importa la posición social. Esas son cosas que no hacen distinción. Bien. Ahora, dicho esto, aunque los esclavos eran aceptados como iguales en la comunión de la iglesia, todavía ellos, en el contexto cultural, seguían siendo esclavos. Bien, seguían siendo esclavos de sus amos en aquel sistema socioeconómico. Ahora, quiero que usted entienda, la semilla del evangelio fue la que acabó destruyendo la esclavitud, pero, como explica William Barclay, fíjense, como explica William Barclay, la manera en que se hizo esto, dice William Barclay, voy a citar sus palabras, he aquí una tremenda lección. Está hablando de lo que Pablo está enseñando aquí. Dice, he aquí una tremenda lección. Es la prueba de que ni los hombres, ni el mundo, ni la sociedad pueden reformarse por la fuerza y por la legislación. O sea, las leyes no van a cambiar el corazón de los pecadores. No podemos imponer nada por la fuerza, porque una persona que no entiende la diferencia entre el pecado y la verdad, entre la verdad y la mentira, no ha cambiado. Bien. La reforma, dice Barclay, debe llegar a través de la lenta penetración del Espíritu de Cristo en la situación humana. Las cosas tienen que suceder en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Ahora, y la explicación aquí tiene que ver con el hecho de por qué la iglesia no hizo nada para defender a los esclavos, para libertar a los esclavos. Sí lo ha hecho, pero el punto es que en aquel contexto sociocultural, si la iglesia hubiera puesto a tratar de libertar a los esclavos, Roma eran tantos los esclavos que cuando había una rebelión de esclavos, venía y acababa con todos, los crucificaba y los mataba. ¿Por qué? Porque no podían darse el lujo de mostrar debilidad, porque habían demasiados esclavos. ¿Entiende el punto? Si la iglesia hubiera tratado de hacer eso, la iglesia hubiera desaparecido y el cambio no hubiera podido ocurrir. ¿Sabe que lo que acabó destruyendo la esclavitud fue precisamente el evangelio? En los países en los cuales el cristianismo llegó a prosperar y a crecer y la iglesia se hizo fuerte, fue donde primero se radicó la esclavitud. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos tenemos igual valor ante Dios, porque todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, lo que quiero que entienda es que, escuche bien lo que voy a decir, ni Cristo ni los apóstoles intentaron transformar el orden social que imperaba en Israel durante su ministerio. ¿Entendió eso? Fíjense, Jesús le dijo a Pilato en Juan 18:36, mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Yo no vine a imponer en esta venida, no vine a imponer un reino terrenal, vine a imponer un reino espiritual. Vine a transformar el corazón de los pecadores. Ni Jesús ni los apóstoles intentaron cambiar el sistema socioeconómico de su
época. De hecho, el apóstol Pablo devolvió a Onésimo, que era un esclavo que había estado fugitivo, a su dueño Filemón. No sé cuántos han leído la epístola de Filemón, ¿verdad? Pablo devolvió a Onésimo para que volviera a servir a su antiguo amo. Pablo llevó a Onésimo al evangelio y después lo devolvió a su amo, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo énfasis aquí, amado hermano, es que la enseñanza que el apóstol Pablo de aquí, ¿ok?, nos demuestra que la teología de la liberación, escuche bien, y usted dirá, ¿qué es la teología de la liberación? Es un movimiento que surgió dentro de la iglesia, especialmente surgió dentro del catolicismo, en el cual se supone que la iglesia debe liberar a las personas que están sufriendo cualquier tipo de situación, ¿verdad? Ni la teología de la liberación, ni la teoría crítica de la raza, que es algo que está siendo enseñado hoy en las escuelas y que está siendo promovido lamentablemente en muchas iglesias, no forman parte del evangelio. ¿Me escuchó? Y son filosofías humanas que no tienen respaldo bíblico. Bien, las metas sociales siempre deben estar subordinadas a los valores espirituales. La manera en que Dios cambia es Dios transforma al pecador de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Bien, es importante que entendamos eso. Jesús no vino a conquistar un reino humano por la fuerza y a establecer la justicia social en este mundo. Él no vino a eso. Él vino a cambiar los corazones de piedra de los pecadores, convertirlos en corazones de carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacernos libres de la peor esclavitud que vive el ser humano. ¿Sabe cuál es la peor esclavitud que vive el ser humano? Es la esclavitud del pecado. Bien, el pecado, que es el que da origen a todos los males y el que nos separa del Dios Santo. Ahora, lo que sucedió, como explico ahorita, es que a medida que pasaron los siglos, el cristianismo impregnó tanto la civilización que al final los esclavos fueron liberados de manera voluntaria y no por la fuerza. O sea, la gente entendió lo que estaba mal y voluntariamente decidieron liberar a los esclavos. El evangelio acabó destruyendo la institución de la esclavitud, pero en el contexto de Éfeso se creó una situación difícil, ¿ok? Algunos esclavos estaban usando su nueva libertad en Cristo como una excusa para desobedecer o desafiar a sus amos, faltándoles el respeto y no sirviéndoles como debería. Ante esta situación, el apóstol Pablo da un mandato y un motivo. Vamos a ver en primer lugar el mandato ahora. Vamos a ver, dice, fíjense, Pablo le dice a los esclavos cristianos en la iglesia de Éfeso, ¿ok? Ahora, como dije, aprenda el principio. Yo sé que ninguno de nosotros es esclavo, pero somos empleados. Y lo que vamos a aprender aquí es el principio. ¿Se entendió eso? Dice Pablo, a los empleados también, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Y el término ahí considerar se refiere a una estima basada en criterios objetivos y no en sentimientos. ¿Ok? Muchas veces nosotros, porque hay un dueño de una empresa que tiene mucho dinero, automáticamente sentimos celo, ¿verdad? Y nos cae mal la persona porque él tiene una posición que yo no tengo. Yo tengo que venir a trabajar aquí y él está durmiendo en su casa y yo lo estoy haciendo rico. ¿Cierto? Eso sucede, lamentablemente. Pablo dice, ¿sabes qué? No tengas esa actitud. ¿Sabe? Y el término considerar ahí, este verbo está en imperativo, o sea, es un mandato. Ya expliqué cómo esta enseñanza se aplica a todos los que tenemos un empleo. ¿Bien? ¿Qué significa? Que toda persona que trabaja, si usted tiene un trabajo, debe respetar la autoridad de sus empleadores. ¿Entendió eso? Debemos respetar la autoridad de sus empleadores, independientemente de lo que sintamos por ellos. ¿Ok?
independientemente de lo que sintamos por ello. ¿Sabe? La palabra que usa Pablo ahí no es curios, que es la que dije, se refiere en la relación nuestra con Jesús, que significa Señor o amo, sino que Pablo usa ahí específicamente en este contexto el término déspotes, déspote, de donde viene la palabra española déspota. Y todo el mundo sabe lo que es una persona déspota, ¿verdad? Significa una persona que es despótica, alguien que puede ser duro, autoritario, cruel y hasta abusivo. ¿Me siguió hasta ahí? Pero en aquel contexto, en aquella época, la palabra no necesariamente tenía esa connotación negativa. ¿Ok? Déjeme decirle que este término déspote es más fuerte incluso que la palabra curios. Es más fuerte. ¿Ok? Un déspotes era alguien que tenía una autoridad soberana, ilimitada y sin restricciones. O sea, esa persona podía hacer lo que le daba su placer. Bien. Los empleados cristianos debemos considerar a nuestros empleadores que no son cristianos como dignos, dice Pablo, de todo honor. ¿Sabe? Y el término honor aquí, recuerden, Pablo viene dando instrucciones. Primero dio instrucciones de cómo tratar a la familia de la fe, después cómo tratar a las viudas, después cómo tratar a los ancianos, y así ha ido dando instrucciones, ¿verdad? Y en aquel contexto vimos que tanto las viudas como los ancianos, el término honor se refiere a respeto y remuneración. Sin embargo, aquí el término honor no implica apoyo financiero, sino respeto y servicio diligente. Es lo que implica. Respeto y servicio diligente. O sea, aplicándolo a nosotros, ¿verdad? La aplicación es que todo empleado cristiano debe trabajar de manera eficiente durante su jornada laboral y respetar a su empleador. O sea, se me pagan 8 horas por trabajar, tengo que trabajar 8 horas y no pasarme 6 horas descansando y 2 trabajando. Porque eso no es ético, no es correcto. Se llama robar, estoy robando al que me paga, ¿verdad? ¿Se entiende el punto? Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que aun cuando el empleador no sea alguien que me agrade, yo tengo que tener paciencia y tengo que aprender a honrarlo. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2, 18 al 20. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Fíjense, dice ahí, siervos, y debo aclarar, esa traducción no es la mejor. No es la mejor. ¿Por qué? Porque el término que usa ahí en el griego es oiketes, que significa un esclavo doméstico. Por tanto, una traducción mejor sería esclavos. ¿Me siguió hasta ahí? Esclavos estén sujetos, y fíjense, aquí hace la traducción correcta, a vuestros amos con todo respeto. Ahora, note lo que dice a continuación, importante, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿qué cosa? Insoportables. Y sabe, el término que usa ahí, insoportable, también puede ser traducido como perverso o irrazonable. Se puede dar cualquiera de las tres, insoportable, perverso o irrazonable. Dice del verso 19, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades y sufrimientos injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís, por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro es que la sumisión respetuosa al sufrimiento inmerecido es la que encuentra el favor de Dios, porque obviamente estamos demostrando con ese comportamiento que estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Así que se nos ordena honrar a nuestros empleadores y la Biblia no concede ninguna excepción en cuanto al tipo de empleador que son. O sea, no nos dice honrenlo, sean buenos, sean malos. ¿Entendió el punto? Ok, ese es el mandato. Ahora vamos a ver el motivo por el cual debemos honrarlo. Bien, Pablo dice aquí, fíjense, Pablo da 2 motivos para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿Lo ve ahí conmigo? Estos son los motivos por los cuales debemos honrar a nuestros empleadores. Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean
blasfemado. O sea, la cláusula para qué muestra el propósito de la preocupación de Pablo, que era impedir que con la mala conducta de los esclavos cubriera de deshonra el cristianismo. Y fíjense, digo, Pablo da dos razones por las cuales debemos respetar a nuestros empleadores. Y ambas razones, las dos, tienen que ver con la gloria de Dios. Empezamos haciendo la pregunta, ¿para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. ¿En qué debemos glorificar a Dios? En todo lo que hacemos. Ambas razones tienen que ver con la manera en que vamos a glorificar a Dios y tienen que ver con su propósito salvífico. Vamos a ver en primer lugar, la primera razón que Pablo da aquí, amado hermano, es que a Dios le importa su reputación. ¿Me escuchó? A Dios le importa su reputación para que el nombre de Dios, dice Pablo. Bien, a Dios le importa su reputación. Pablo está diciendo que nuestro trabajo debe reflejar nuestra fidelidad y amor por Cristo. ¿Ok? Pablo está diciendo que debido a nuestro amor por Cristo, todo empleado cristiano debe ser un testimonio positivo de Cristo ante un empleador incrédulo. En otras palabras, el empleador no puede ver a Cristo, pero te ve a ti y me ve a mí. Y cuando un empleador me ve a mí, yo represento a Cristo. Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Cristianos. Y entonces ellos no leen la Biblia, pero te leen a ti y me leen a mí. Y nuestros testimonios, nuestras acciones, dicen lo que es el cristianismo o contradicen lo que es el cristianismo. ¿Entiende el punto? Es importante que entendamos eso. ¿Sabe? Cuando Pablo dice, para que el nombre de Dios representa el carácter de Dios, representa sus perfecciones divinas, todo lo que Él es, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia. Bien, dado que el pueblo de Dios es portador, lleva el nombre de Dios, la forma en que trabaja es un reflejo de Dios mismo. Honrar al empleador es honrar al Padre Celestial. ¿Entendió el punto? Cuando usted honra a ese empleador, usted lo está honrando a él, no porque es él, sino porque Cristo se lo demanda. Ese es el punto que está haciendo Pablo. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué ese empleador tiene esa posición? ¿Por qué ese hombre está en esa posición? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Bien? Dios en su soberanía ha permitido que esa persona ocupe esa posición. Y por tanto, si Él está ahí, usted tiene el deber de honrarlo. Siempre que esa persona no le pida que haga algo que vaya en contra de lo que Dios establece. ¿Se entendió? O sea, si un empleador le pide a usted que mienta, que robe o que haga algo indebido, que es contrario a lo que la Escritura dice, obviamente usted no lo debe hacer. Pero si lo que le pide es que usted trabaje, usted debe trabajar. Porque esa es su responsabilidad. ¿Entiende el punto? Ahora, aquellos cristianos que no honran a sus empleadores van a hacer que el nombre de Dios sea blasfemado por su conducta. Ese es el punto de Pablo. Si yo me comporto de una manera irrespetuosa, soy un vago, ineficiente, me vivo quejando, no cumplo con lo que se me pide que haga, la gente va a decir, ¿y ese es cristiano? ¿Ese es cristiano? Pues como ese no quiero más ninguno. ¿Entiende el punto? ¿Sabe? Hay personas que piensan que ser cristiano es venir a la iglesia, comportarse de una manera en la iglesia y después comportarse de manera diferente cuando salen de aquí. Y viven una vida diferente en la iglesia, una vida diferente en su hogar y una vida diferente en su trabajo. O sea, es como si fueran diferentes personas, ¿verdad? Yo quiero que te entiendas. Si tú eres cristiano 24 horas, 7 días de la semana. Todo lo que tú haces debe reflejar que tú eres cristiano. La manera en que tú tratas a tu esposa o a tu esposo refleja que tú eres cristiano. La manera en que tú tratas a tus hijos refleja que tú eres cristiano. La manera en que tú trabajas refleja que tú eres cristiano. Porque todo lo que tú haces debe ser para la gloria de Dios.
Y esa debe ser tu prioridad en tu mente siempre. Esto que voy a hacer, ¿lo estoy haciendo para glorificar a Dios o para quedar bien con esta persona? Cuando vayas a trabajar tienes que pensar, voy a trabajar para servir a Cristo. Mi empleador es Cristo. Él me dio el trabajo, por tanto yo voy a honrar a Cristo. Aunque mi empleador no sea cristiano. Bien, es importante que entendamos eso. Bien, la segunda razón que Pablo da, dice Pablo, es que para que nuestra doctrina no sea blasfemada. ¿Sabe? Lo que Pablo está diciendo ahí es que a Dios le importa su evangelio. A Dios le importa su evangelio. ¿Te importa a ti el evangelio de Dios? Es una buena pregunta. ¿Te importa a ti el evangelio de Dios? ¿Sabe? Cuando dice Pablo aquí, nuestra doctrina se refiere al contenido de la fe cristiana. O sea, se refiere al evangelio de Dios. Bien. Ahora, nosotros no siempre podemos predicarle a todo el mundo. No siempre podemos compartir el evangelio verbalmente. Pero nosotros compartimos el evangelio cada día con nuestras acciones, con nuestros testimonios. ¿Comprende eso? El mundo nos está observando. La Biblia dice que somos cartas abiertas ante el mundo y que todo el mundo está viendo nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras acciones. Y a través de todo lo que hacemos, estamos llevando el evangelio o estamos atacando el evangelio. Es importante que entendamos eso. Debemos vivir nuestra fe ante los hombres de tal manera que el evangelio de Cristo brille para todos y sea atractivo aún para los incrédulos. Como explica el doctor MacArthur, la evangelización eficaz ocurre cuando cristianos comprometidos con Jesucristo ven su trabajo como un ámbito en el cual pueden compartir su fe a través de sus testimonios, y cuando esto comienza a suceder, impactamos la vida de los incrédulos porque ellos nos están observando. O sea, y eso es lo que Pablo nos está, amado hermano, instruyendo aquí. Nuestro testimonio debe brillar ante nuestros empleadores incrédulos para que glorifiquemos a Dios y ellos vean a Cristo en nosotros. Ahora, hemos visto cómo debemos actuar cuando estemos trabajando para un incrédulo. Vamos a terminar rápido esta parte más fácil, más rápida, ¿verdad? Cuando trabajemos para un empleador creyente, en el verso 2, dice, y los que tienen amos que son creyentes, fíjense, en aquel contexto, igual que hoy, cuando usted termina su trabajo, usted puede venir a las actividades de la iglesia, ¿verdad? Ahora, en aquel contexto, a los amos le permitían a los esclavos que cuando terminaban su labor, su tarea, fueran a las iglesias. ¿Entendió el punto? Es lo que estamos. Ahora, en algunos casos, un esclavo que había sido cristiano durante años, podía incluso llegar a convertirse en un anciano de la iglesia, en un líder de la iglesia. ¿Entiende eso? Un hombre que era esclavo en el mundo, sin embargo en la iglesia llegaba a convertirse en un líder de la iglesia, en un anciano de la iglesia. ¿Verdad? Es importante que entendamos eso. Entonces, en ocasiones, después el amo, al ver el testimonio de su esclavo o al escuchar el evangelio, se convertía, y en la casa el amo era el dueño de ese hombre, era el que gobernaba ese hombre. En la iglesia el amo era una oveja y el esclavo era el pastor que estaba liderando al amo. ¿Entiende el punto? ¿Se imagina? O sea, es como que ahora el dueño de la compañía para que usted trabaja, venga aquí y usted sea un líder de la iglesia. Pone una situación tremenda. ¿Por qué? Porque él es su jefe allá, pero aquí usted es su jefe. Ahora, ¿cuál es el punto que Pablo está haciendo ahí? Bueno, si ahora viene el jefe de mi trabajo aquí y yo soy el jefe aquí, yo puedo usar mi posición para tratar de influenciar a ese hombre para que conmigo me dé prebendas que los demás no tienen. Me trate mejor, a mí me dé privilegio que otros no tienen. ¿Entiende el punto? Y eso es lo que estaba sucediendo. Habían esclavos que estaban diciendo, bueno, yo soy tu líder espiritual. Ahora yo te estoy supervisando a ti. Tú eres el amo en la casa, pero recuerda que yo soy tu líder espiritual. Si te portas mal, te voy a castigar. ¿Entiende la situación? Es difícil. Bien, y es por eso que Pablo da aquí un mandato
En primer lugar, dice Pablo, les ordena a los esclavos, no le falten el respeto. Nuevamente, lo mismo, ¿verdad? O sea, no lo menosprecien. No menosprecies a tu empleador. No lo menosprecies. Por el contrario, si tu empleador es cristiano, debes demostrar con tu trabajo el aprecio que le tienes a esta persona. ¿Por qué razón? Hay un motivo, dice Pablo, el motivo dice, porque son hermanos. O sea, el hecho de que es un creyente igual que nosotros no justifica la presunción de asumir privilegios especiales, sino que al contrario, yo debo demostrarle más respeto incluso, porque es un hermano en Cristo, ¿verdad? Debíamos trabajar más duro y demostrar nuestro respeto a nuestros hermanos. ¿Ok? Ahora, Pablo nos dice el modo en que debemos servirles. Dice, si nos sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. O sea, el hecho de que tienes un empleador cristiano, amado hermano, debería inspirarnos a brindarle un mejor servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que ese hombre, si es cristiano, va a usar sus recursos para bendecir la iglesia, para bendecir y expandir el reino de Dios. Va a usar sus recursos para ayudar que el evangelio de Cristo sea propagado en este mundo. ¿Entiende? Y eso es lo que todos debemos querer. Ahora, voy a compartirles, y ya casi con esto voy a terminar, el testimonio del dueño de una compañía. El dueño de una compañía dijo que no solía contratar a personas que dijeran que eran cristianos. No suelo contratar a personas que digan que son cristianos. Yo soy cristiano, dijo el dueño, y trato de dirigir esta empresa de la manera que creo que Dios quiere que funcione. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué pasó esto? Dice el dueño, no contrataré cristianos de ninguna manera. Le preguntaron, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fíjense, la respuesta de este hombre fue, me han defraudado demasiadas veces. Me han defraudado demasiadas veces. He contratado gente solo porque decían que eran cristianos y resultaron algunos de los peores empleados que he tenido. Recuerdo un hombre que siempre estaba parado predicando a los demás en horario de trabajo en lugar de hacer su trabajo, y yo no podía permitirlo porque ni trabajaba él ni permitía que nadie trabajara. Bien. Otro chico llegaba tarde todos los días. Su supervisor le advirtió y finalmente lo despidió. Entonces, el chico vino con el dueño a verlo para intentar recuperar su trabajo. El dueño le dijo que el supervisor obviamente había tomado la decisión correcta. ¿Sabes cuál fue la respuesta del chico al dueño de esa compañía? Yo pensé que tú eras cristiano. Yo pensé que tú eras cristiano. Dice el empleador, imagínense eso. Pensó que podía aprovecharse de mí solo porque sabía que yo era cristiano. Después de eso, decidí no contratar más a ningún cristiano. Yo puedo decirte algo, y estoy seguro de algo, y es que ni el chico ni el hombre que estaba predicando el evangelio todo el tiempo realmente eran cristianos. Porque la ética cristiana demanda que nosotros demos testimonio de Cristo, pero lo hagamos de la manera correcta. ¿Ok? De la manera correcta. Y Pablo concluye esta enseñanza diciendo, enseña y predica estos principios. O sea, esto es un mandato a Timoteo, ¿verdad? Enseña y predica, o sea, exhorta e insiste en estos principios. O sea, Pablo quería que Timoteo enfatizara el respeto y el servicio diligente a nuestros empleadores cristianos. ¿Por qué? Pablo quiere que los cristianos obedezcamos estas instrucciones para que nosotros realmente estemos testificando de Cristo en nuestros empleos y estemos, sobre todas las cosas, glorificando a Dios con nuestras actitudes y nuestras acciones. Les invito a orar. Señor, te damos gracias. Tu enseñanza es muy clara, Señor. Tú quieres que vivamos para tu gloria. Y, Señor, todos debemos reconocer que en algún momento hemos actuado de una manera que no es consistente con tu voluntad para nuestra vida. En algún momento todos hemos hecho cosas o dicho cosas que no debían ser en nuestros empleos. Padre, ayúdanos a ser buenos testigos de Cristo.
Señor, ayúdanos a testificar con nuestras acciones, con nuestros testimonios y también, cuando sea posible, a compartir con nuestras palabras el Evangelio de Cristo. Pero Señor, sobre todas las cosas, que la gente puedan realmente ver a Cristo en nosotros. Padre, permítenos vivir para tu gloria, Señor. Que esa sea nuestra pasión, nuestra prioridad. Que entendamos todos nosotros que la razón por la que nos creaste fue para que nosotros glorifiquemos tu nombre. Y que, Señor, esa enseñanza, que esa verdad la apliquemos en cada área de nuestra vida. Que te glorifiquemos, Señor, en nuestro rol de esposos o esposas, en nuestro rol de padres e hijos, en nuestro rol de amigos, en nuestro rol de empleados, para que este mundo vea la transformación milagrosa que tú haces en nosotros y para que este mundo pueda distinguir la gracia, el poder de Cristo obrando y transformando a los pecadores. Señor, te damos gracias por tu enseñanza y una vez más recibe la gloria porque es toda tuya, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.